hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá llegamos a un nuevo encuentro del abecedario tanatológico. Me dice que que ya estoy en vivo. A ver quién se va sumando. Me decía que había muchos amigos, amigas que estaban activos. Así que bueno, espero que se sumen en esta tarde de vivo. Voy a ir invitando a mi compañera Viviana Vilesker, con quien llevamos adelante este ciclo del abecedario tanatológico. Siempre la intención de este ciclo es poder educarnos en los temas que tienen que ver con la tanatología. Hola Vivi. Hola Mabel, ¿cómo estás? Te estaba escuchando. ¿Cómo Qué lindo estás? ¿Cómo verte. están todos? Bien, acá arrancando febrero, con todo. Con todo el calor en Buenos Aires, por lo menos. Seguramente otros comparten esta misma clima. Hoy un día de mucho calor, pensaba, bueno, este horario es tempranito. En invierno este horario, bueno, queda un poquito mejor. Ahora digo, bueno, se sumarán, esperemos que sí. Había muchos Así es. amigos conectados, así que bueno, ahí veo que se están sumando. Juliana García, Vivi, bueno, gracias a todos los que se van Qué lindo. sumando. Qué lindo que se sumen, que nos sigan, que ya llevamos realmente muchos encuentros. Un gran viaje hemos hecho a lo largo de este abecedario. Sí, Sí. ahora se nos empieza a complicar, Vivi, vamos llegando a las letras difíciles, ¿no? Pero nosotras le vamos a encontrar la vuelta, Mabel. Ah, Siempre lo bien, hicimos. sí, sí, sí. Sí, Bueno, bueno, Vivi, ¿querés arrancar cómo no, con la letra de cómo hoy, con no. la voz? Sí. Hoy les contamos, elegimos para este encuentro hablar sobre orientación, que es un concepto que está presente en la actividad que hacemos tanto en el Faro como en Dolus. Y es interesante el concepto de orientación. Estuve googleando un poquito porque inmediatamente la primera asociación con orientar es oriente, ¿sí? Es una palabra que utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano y que tiene que ver con mostrar o enseñar o marcar o ubicar a una persona o a un grupo en una cierta dirección. Y lo interesante de orientar es que el origen de la palabra tiene que ver con mostrar por dónde sale el sol. Oriente es el signo cardinal por donde sale el sol. Entonces, cuando uno mira a oriente, está mirando al lugar en donde amanece. Esta es un poco la idea central de la palabra. En alguna época en donde no existían los recursos tecnológicos, obviamente que tenemos hoy para orientarnos, el sol, el lugar de la salida del sol, el lugar de la caída del sol, eran los dos grandes indicadores para orientarse geográficamente. Al este sale el sol, este y oriente sale el sol, y en el oeste o en el occidente cae el sol. De ahí deriva esta idea de que orientar a alguien es mostrarle el camino al sol, o el lugar por donde asoma el sol. Y el sol es también, además de que es un astro, es también un símbolo. El símbolo de la luz, el símbolo del espíritu, el símbolo de la esencia. Tiene mucha carga simbólica el concepto del sol. De hecho, y seguramente algunos de los que nos siguen son versados en astrología, cuando uno define su signo natal, es el signo en donde el sol estaba en el momento de nacer. O sea que la carta natal nos orienta, podríamos decir, en algo así como nuestro destino.
Creo que es interesante jugar un poco con estos conceptos y con estas palabras cuando nos enfocamos en la tarea de orientar, que es nuestra tarea asistencial y también pedagógica, ¿no? Dentro de la tanatología. Así Y es, solo pensaba, para... Sí, sí, no, Silvia. no, que pensaba también, ¿no? Que el sol como nacimiento, ¿no? El sol también representa el nacimiento que tanto lo utilizamos como en una metáfora, ¿no? Del nacimiento, ya sea en el nacer a otra vida, cuando se acompaña en el morir, o en el renacer también en el duelo, ¿no? En el Exacto. renacer en esta misma vida, pero con una nueva vida, porque no somos los mismos después de la muerte de un ser querido. Entonces esto del nacimiento y el renacimiento, que está también ligado al sol, ¿no? Y es algo, son palabras que utilizamos mucho, ¿no? Y que tienen un sentido muy profundo. Y también Totalmente. pensaba Vivi, que qué importante esto del orientar, ¿no? En una situación de crisis, como es el final de la vida, en los momentos de Tal cual. enfermedad, de recibir un diagnóstico, en los momentos de pérdidas profundas, porque son momentos en donde las personas nos encontramos desorientados y en crisis. Entonces, Exactamente. no es al azar, digamos, utilizar el término orientador, el orientador tanatológico, muchas veces utilizado como sinónimo de acompañante, ¿no? El acompañante, orientador, quien va a ayudar a la persona a ubicarse en la situación Exacto. en la que está Exacto. viviendo. Es que en realidad, tal como vos decís, la situación de recibir una noticia que pone en crisis la vida personal, el sistema familiar, que puede ser un diagnóstico en el cual aún no se sabe cuál va a ser el resultado, pero ya el hecho de alojar un diagnóstico que podría eventualmente conducir a fin de vida, naturalmente va a poner en crisis el sistema, porque crisis no es más que una oportunidad para reorganizarse, para reacomodar, para revisarse y para transformarse. Entonces, el lugar de la orientación en esa crisis es dar pistas, dar buenos mapas, dar cobijo a esa crisis y acompañar a las personas que están aprendiendo, que están afrontando una situación nueva o relativamente nueva en sus vidas, para la cual no tienen por qué saberlo todo antes, sino que justamente la oportunidad tiene que ver con disponerse a aprender, Ujú. disponerse a utilizar recursos que ya están y adquirir nuevos recursos. Sí, Pero en esas situaciones, Vivi, de la vida donde nos sentimos perdidos, ¿no? Nos sentimos perdidos, desorientados. eh, lo escucho en las personas en duelos profundos, ¿no? Cuando dicen, no sé cómo seguir, no voy a poder, ¿no? No se puede ver un paso más allá en tal ese cual, camino, por ejemplo, en el duelo, ¿no? En el camino del duelo no se puede ver un paso más allá que el día de hoy, ¿no? Y muchas veces no se ve en el mismo día ni siquiera. cómo afrontarlo, ¿no? Entonces, la importancia el que orienta ayuda a que la persona se ubique en tiempo y espacio, ¿no? Esto que vos traías del este, del oeste, ¿no? Esta ubicación temporoespacial, ¿no? En una situación en donde estamos perdidos, Sí, el orientador es quien ayuda a la persona a ubicarse en la situación en la que está viviendo, en tiempo y espacio. totalmente. Y cuanto más aguda es la crisis, cuanto más, sí, más abrupta es la situación y el tiempo de vivencia de esa situación crítica, ¿no? Está más cercana a lo que ha pasado, es cuando es más aguda, mayor es la orientación que necesita la persona, ¿no?
Sí, y diría algo, acompañando esto que decís, Mabel, el tiempo que lleva reorganizarse a partir de esta crisis es personal, está en función de las personas y los sistemas según cómo venían funcionando. Por eso es que es un arte orientar, porque no hay una forma o una fórmula que sirva para todos. Y por eso es tan, diría yo, sagrado el arte de la orientación. Requiere conocer a aquel a quien voy a orientar, darle todo el espacio, hacerle todas las preguntas, un poco como vos decís, bueno, ¿cómo estás hoy ante esta situación? Y ese estar perdido, confundido, desorientado, desubicado, es el punto de partida a validar y darle todo el permiso para que pueda decir, no sé cómo se hace para vivir esto. Y luego de un tiempo, cumpliendo un proceso, empezar a disipar esa niebla, ¿no? Ese abrumamiento, y que la persona se empodere a través de la orientación acorde a sus posibilidades. Lo que para una persona ya es posible, para otra a lo mejor hace falta tiempo. Y creo que el orientar tiene un ritmo interno cuando uno hace la tarea, que tiene que ver con las posibilidades de cada persona. Sí, también Vivi, esto que estás hablando, ¿no? Ayudar a normalizar, validar, dar el tiempo, centrarse en esa persona, en ese acompañamiento, en ese camino único, ¿no? Esto que ayudar a situarse a la persona en ese camino va a hacer que ese camino es un camino único para cada persona, y ya ahí entramos como a definir más bien una manera de orientar, Sí, ¿no? sí, Porque la orientación tiene una manera, y porque orientar no es dirigir, ¿no? No es sí, decirle a la persona qué camino tiene que tomar, sino es ayudar a que la persona se autodirija. sí. De hecho, el verbo orientar tiene las dos acepciones. Uno orienta a otro y se orienta. Se autoorienta, podríamos decir, porque todos tenemos una suerte de brújula interna que adecuadamente activada va dando ese ritmo, eso que vos decís del tiempo propio. Y tal como lo acabas de manifestar, es importantísimo aclarar esto, que orientar no es controlar el proceso del otro, no es decirle lo que tiene que hacer, sino generar las condiciones para que la persona se haga las preguntas y encuentre las respuestas dentro de ella y se autooriente en última instancia. Y quería decir algo más, pensando el orientarse también en este contexto simbólico. En la tradición cristiana, los reyes magos eran los reyes de Oriente, venían de Oriente, porque en una época antigua todo lo que estaba hacia el lado por donde salía el sol era Oriente, y Asia era Oriente, que todavía nosotros hoy hablamos de cercano Oriente, mediano Oriente y lejano Oriente para incluir todo ese universo. Y los reyes de Oriente eran magos, o sea, tenían un dominio de recursos especiales para producir efectos especiales. Entonces, trayendo esa idea, yo creo que hay algo de magia en el orientar que tiene que ver con esto que decimos, de encontrar la fórmula propia de cada persona, y que pasado un tiempo, respetando ese proceso, aparezca lo nuevo, lo que antes no estaba, ¿no? Como en la magia. Lo que parecía que no iba a haber o que no se sabía cómo, y que aparezca para la persona ese rumbo, sí. Sí, sabes que yo estuve, bueno, para preparar el encuentro de hoy, ¿no? Estuve leyendo y buscando,
Y, bueno, en un pequeño librito que encontré que hablaba de la orientación, ¿no? Nos hablaba de que la orientación tiene, por un lado, las cualidades de quien orienta, ¿no? Que nosotras también las trabajamos en el orientador tanatológico, que nosotras también llamamos acompañante tanatológico, o sea, quien realiza claro, una orientación en el final de la vida, en el proceso de morir, en el duelo, requiere de actitudes, ¿no? De todo, de la manera en la que va a orientar, para no invadir, para no controlar. Ahí ya estamos hablando de que la persona, el orientador, requiere de un trabajo sobre sí mismo, ¿no? totalmente. Para permitir que sea la persona misma la que, una vez que se sitúa en la situación en la que está, pueda autodirigirse, autoencaminarse, ¿no? Sí, En ese sentido yo uso mucho la palabra iluminar, lo sabés, muchas veces por ahí yo lo digo, la traigo, ¿no? Iluminar, porque orientar para mí es poner luz, ¿no? sí, Intentar, desde mi lugar de acompañante, poner luz en ese camino de dolor y de sufrimiento, ¿no? Y otra de los puntos que encontraba en la orientación tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, que con la manera, ¿no? Que quien acompaña tiene que encontrar esa manera de brindar seguridad y fomentar que la persona encuentre sus recursos para avanzar. Una vez que se totalmente. encaminó, que pueda empezar a fortalecerse, a empoderarse para empezar a caminar. Y que también el orientador tiene una tarea educativa. Sí, La educación, desde ¿no? ya. Dice que toda labor de orientación es también una tarea educativa, decía, ¿no? Sí, En este sí, lugar que estaba buscando. El educador tiene la tarea, ¿no?, de hacer emerger los recursos de los niños, los adolescentes, las personas, ¿no?, para que la persona se encamine hacia su pleno desarrollo, a su pleno crecimiento, ¿no? Entonces, está bueno de que nosotras hablamos de que un orientador tanatológico tiene esta doble función, como vos lo decías hace un rato, no solamente el acompañar, el orientar en los procesos, sino también que la tarea es educar mientras sí, hace también ese acompañamiento en el proceso, ¿no? sí, Y sí, también la educación, educar no solamente a la persona que está viviendo ese proceso de ese caminar, sino también educar a la comunidad, ¿no? Como que sí, hay dos niveles de orientación también, podríamos decir una orientación a nivel comunitario que todos deberíamos saber brindar, y una sí, orientación quizás, una orientación profesional que ya implica otros conocimientos para poder orientar en estas situaciones. sí, como especificando. Pensaba que la imagen del faro que utilizamos en la asociación, que ilumina, como decís vos, tiene justamente esta cualidad, porque el faro como estructura orienta a los navegantes, orienta a los que van en camino, en viaje. Y también es una imagen, ¿no? La vida como un viaje hacia la muerte, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, simbólicamente hablando, desde el amanecer hasta el ocaso. Ahora, el faro, como estructura, permanece, o sea, no se va con los barcos, se queda, orienta, muestra el camino y a la vez, y creo que esto es importante, deja libre a la persona, al navegante, a optar por esas opciones. No impone, no se erige en autoridad absoluta. Nadie que ilumina tiene la verdad absoluta, sino que muestra, enseña un camino. Y eso vale tanto para la persona individual como para la comunidad. Y yo creo que la tarea educativa, como vos decías, Mabel, tiene algo de prevención, porque es una suerte de asignatura pendiente que tenemos como comunidad, aprender juntos, aprender de la propia experiencia y de las experiencias de otros y prepararnos, porque la muerte es parte de nuestro destino inevitable.
Y si formara parte con más frecuencia, como nos gustaría a nosotras, de los programas educativos, de la capacitación de los docentes, de los centros educativos y culturales, haríamos prevención del sufrimiento, o sea que la orientación también colaboraría, pensada comunitariamente, con una mejor calidad de vida mientras vivimos, mientras vamos transitando, mientras viajamos en nuestros barcos hacia la muerte. Sí. Sí, totalmente, por esta función de, normalidad, ¿no? Normalizar la experiencia que vos decías antes, ¿no? Sí. Que bueno, empezar a comprender esto, que es lo que venimos hablando y venimos insistiendo, ¿no? Y quizás aparece, no por insistencia, sino porque aparece en cada uno de los encuentros, ¿no? Es Porque, nuestro bueno, tema. en realidad es el fin último, ¿no? Sí. El normalizar estos procesos, el humanizarlos, para poder validarlos, ¿no? Ahí ya estamos hablando de funciones del orientador, porque el orientador normaliza los procesos, el orientador no los minimiza, sino que los valida, ayuda a la comprensión, ¿no? Yendo específicamente al duelo, ayuda a que la persona pueda reconocer lo que está viviendo, que pueda situarse, en qué parte de ese camino está, qué necesidades tiene, con qué recursos cuenta, con qué tiempo necesita ir caminando ese camino de dolor, ¿no? Sí. Y un montón de funciones que hay en el proceso del duelo para el orientador, para quien acompaña. Pero en Justamente, principio esta labor de prevención, perdón, este primer nivel, podemos decir, este primer nivel de orientadores que todos deberíamos ser en estos temas, ¿no? Y que sea desde la primer función, que es el informar también, el informarnos, exacto, ¿no? exacto. Justamente eso estaba pensando cuando alguien pide ser orientado desde la tarea del acompañamiento en fin de vida. Son muchas, son diferentes los caminos a través de los cuales una persona puede llegar a solicitar orientación. Como decía antes, un diagnóstico propio o de alguien cercano, una toma de conciencia de la edad avanzada, por ejemplo, de una persona mayor y una necesidad de prepararse, de orientarse dentro de esta suerte de territorio nuevo. Me parece que esto es también una buena imagen, ¿no? A veces entramos a un territorio nuevo, no tenemos mapas, estamos un poco confusos, y cuando acompañamos a partir de eso y empezamos yo diría a caminar con la persona, porque acompañar es eso, caminar junto a alguien. También quien acompaña va conociendo el territorio de esa persona, que es único. Entonces no es que nosotros tenemos las respuestas antes, sino que también vamos en el propio acompañamiento, con los recursos que ya tenemos, identificando dentro de ese nuevo territorio las posibilidades. Y nuestro acompañamiento se constituye en un gran respaldo para la búsqueda de la persona, en una presencia incondicional que no reemplaza la conciencia de la persona, al contrario, le da todo el espacio necesario. Y la orientación no termina nunca, porque como se vive en distintas etapas y se entra en territorios nuevos todo el tiempo, hasta el último momento hay orientación. No es que hay orientación al principio porque es nuevo. Por supuesto que hay orientación al principio porque es nuevo, pero lo nuevo se actualiza todo el tiempo en un proceso de fin de vida. Se mueve, es dinámico. Sí. Entonces es una línea continua la orientación que va tomando la forma de cada territorio nuevo, que a veces es más sencillo de transitar y a veces es complejo. Y cuando informamos, esto que decías vos, Mabel, informar es
un aporte valiosísimo en la orientación. Yo lo compruebo todos los días en el acompañamiento, el valor de dar un dato, un concepto. A veces es información del mundo asistencial, del mundo jurídico, del mundo práctico. Es muy variado. Y cómo las personas lo aprecian y lo pueden implementar. Sí, totalmente. Pero la importancia ahí también que para informar tenemos que capacitarnos, ¿no? Obvio. O sea, tenemos que saber, Sí. saber qué es lo que pasa generalmente de manera universal en estos procesos, ¿no? Sí. Porque venimos diciendo que el proceso de morir y el proceso de duelo son procesos que todos vivimos, son procesos normales, naturales del ser humano, que todos vivimos y que han sido estudiados y que son observables y que se repiten en las personas distintas características, características similares, momentos, necesidades, emociones, ¿no? Y tenemos que tener como ese conocimiento de esos mapas para después poder brindar, ser un ancla ahí de seguridad y poder brindar esa seguridad en la orientación, ¿no? Respetando cómo es para la persona, ¿no? Esto de que ese caminar por ese mapa único, ese camino va a tomar una forma única en cada persona, pero nosotros como orientadores tanatológicos tenemos que saber, porque el informar sin conocimiento puede dañar, porque claro. Ahí aparecen, ¿no? Muchas creencias, muchos mitos, cosas, frases hechas. Entonces, no, tenemos que tener una formación para poder informar y normalizar en la persona ese camino único que está llevando adelante. Y yo creo, Mabel, que otro aspecto que acompaña al informar es el evaluar, ¿sí? Porque toda información va a ser puesta a prueba. Y una vez que es puesta a prueba, se puede evaluar su grado de eficacia, ¿sí? Yo te puedo decir a vos, mira, Mabel, para tu situación existen estas opciones, ¿sí? Podés recurrir a tal profesional, por ejemplo, un clásico que nos toca en el acompañamiento, para ponerlo realmente en contexto, es que nos consultan muchas personas que ya están buscando, transitando los primeros momentos, y nosotros informamos, por ejemplo, acerca de el lugar de los cuidados paliativos, o informamos acerca de las directivas anticipadas, o informamos acerca de los derechos de los pacientes en fin de vida. Esa es una información que cada persona acomodará, asimilará, pero que también tiene que ir y probar, y tiene que hacer la experiencia, y una vez que hace la experiencia la puede evaluar y decir qué de lo que me dijiste me sirvió, qué nuevas preguntas me surgieron. Informar y evaluar son como las dos caras de la misma moneda, porque de una evaluación surge una información más precisa, de una información surge una prueba, una puesta a prueba del dato dado para ver si funciona o no funciona. Lo que le funciona a uno no le funciona a otro. Las realidades desde donde parten las personas son muy variadas y a veces muy complejas. Entonces, también tiene que haber una apertura, una riqueza en la información, tanto como en la evaluación, que son parte de la orientación. Sí, flexibilizar, ¿no? Flexibilizar también Tal cual. lo que es la orientación en el proceso. Sí. Y también un orientador está abierto para que sea una orientación integral también, ¿no? Integrar otras miradas, integrar otros profesionales, integrar otros dispositivos de ayuda, por ejemplo, ¿no? Por eso Claro. una orientación básica que todos podemos dar desde la comunidad por ahí es que existen grupos de duelo,
que existen grupos de acompañamiento a personas que están transitando una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, a familiares, ¿no? O a personas que están transitando la enfermedad, o familiares que tienen un familiar con Alzheimer, que también hay grupos. Esto es una orientación básica, digamos, Totalmente. comunitaria, ¿no? Que existen dispositivos de acompañamiento en esas situaciones. Y después dentro de las orientaciones como más profesionales ya, o para las cuales hay que capacitarse o formarse, ¿no? Yendo por ahí un poquito a enumerar, ¿no? Las de duelo, yo anoté algunas como para dejarlas simplemente en el vivo. Algunas de estas orientaciones como de segundo nivel, podríamos decir. Está la de normalizar el proceso y las reacciones, una vez que sucede la muerte de un ser querido y se empieza a transitar un duelo, hay un proceso que tiene características, hay reacciones que tenemos las personas que son normales, esperables, entonces normalizamos eso. También hay que facilitar, un orientador es quien facilita la expresión del dolor que tienen esos procesos, ¿no? También ayudar a hacer real la pérdida del ser querido es una de las orientaciones también, ¿no? Esto en dónde está situada la persona, es qué es lo que ha pasado, que la persona pueda empezar a comprender, a entender primero a nivel cognitivo y a comprender desde el corazón qué es lo que ha pasado, y después potenciar sus recursos, esto que hemos nombrado, ayudar a que la persona, una vez que se orienta, que se encuentra a sí mismo, empieza a reconocer el proceso que está transitando, que pueda empezar a descubrir sus recursos, todos sus recursos internos, y también ayudar a potenciar y a descubrir los recursos externos con los que cuenta la persona para transitar ese camino. Y también como último paso de la orientación podríamos nombrar, o un paso que dejo yo como último, digamos, el evaluar, ¿no? El orientador también quien tiene que ayudar a prevenir complicaciones en ese camino. Sí. Porque en el duelo, por ejemplo, sabemos que el duelo no es una enfermedad, como vos decías, y la muerte de un ser querido es una crisis profunda, y como crisis hay un riesgo y una oportunidad igual de transitar y de fortalecerse y aprender a vivir tras la pérdida, pero hay un riesgo, y hay un riesgo también de perder la salud en estos procesos. Entonces, ahí está el gran trabajo del orientador como una persona que está ahí trabajando en la prevención, de enfermedades y de complicaciones en la vida de las personas, ¿no? Sí, yo creo que esto que decís, Mabel, nos permite afianzar, creo, o reforzar la idea de que el orientador, el acompañante tanatológico, trabaja para la salud, trabaja para promover la salud, la resiliencia, podríamos decir, la capacidad de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Y creo que es fundamental distinguir, aunque no siempre es absoluto, que ni el proceso de morir o de preparación para la muerte de la persona o del entorno, ni el proceso de duelo, son procesos patológicos. Se pueden convertir en patológicos cuando no hay recursos internos, cuando no hay orientación, cuando hay serias dificultades, pero en sí son procesos humanos. Y me parece que hay que desmitificar un poco esto de que son procesos excepcionales, son procesos comunes de todas las, en ese sentido lo digo, de todas las personas. A todos nos va a tocar vivir tanto uno como otro. Entonces, creo que es importante poner el contexto de la salud, de la promoción de la salud dentro del acompañamiento y la orientación tanatológica. Y que toda persona lo puede hacer, toda persona puede aprender el acompañamiento tanatológico, porque es una tarea humana, es una tarea que está en desarrollo dentro de cada persona, y que toda comunidad saludable merece tener
orientadores tanatológicos formados con entusiasmo, con conciencia, para diseminar un poco esta noticia, digamos. Ahí nos pusieron, son procesos comunes y no excepcionales. Sí, es así. Es así. Los hemos convertido por ignorancia en procesos excepcionales y extraordinarios, y de ahí hasta patologizarlos, cuando en realidad son procesos de la vida, son materias que nos toca cursar en la vida, tanto el antes como el después de la muerte. Y ahí la orientación es parte de la tarea humana. Todos necesitamos orientación en la vida. Necesitamos a Nosotras nos veces más, a enfocamos veces menos. acá, en este último, en el momento ¿no? De la muerte, del duelo, porque pensaba en esto de las materias, me quedé colgada, ¿no? Del orientador, la orientación vocacional, ¿no? Todos sabemos Sí. que está el orientador vocacional que ayuda, ¿no? A poder encontrar la profesión, hacia dónde, qué es lo que queremos seguir en nuestra vida, ¿no? En ese momento vital de elección de dónde nos vamos a desplegar en el mundo del trabajo, hay un orientador vocacional. Y bueno, en el final de la vida, en los momentos críticos de enfermedad, de pérdidas, también hay un orientador, y es el orientador tanatológico. Exacto. Y volviendo un poco, voy para atrás, pero para integrar esta idea de que orientar, ir al oriente, es ir al sol, ir al espíritu, es ir a la conciencia. Y eso nos unifica a todos los humanos. Todos estamos desarrollando el potencial de la conciencia, de la autoconciencia. Y la situación de fin de vida y la situación de duelo son, creo yo, los grandes escenarios de aprendizaje que la vida nos pone. No son los únicos, por supuesto, y no son extraordinarios, insisto, son para todas las personas en la vida. Y por eso, como hablamos muchas veces, es importante que los niños sepan de qué trata, que se pueda hablar con los niños, que se pueda hablar con los adolescentes, que se pueda hablar con los mayores, que esto esté en la vida cotidiana. La presencia de la orientación tanatológica como cualquier otra orientación, como decías vos, la vocacional, la nutricional, etcétera. Sí, ¿por qué no? Así es. Bueno, quien quiera ver cómo orientar a los niños en duelo, adolescentes, bueno, estuvimos con el vivo de niños, justo, Sí. estuvimos en enero hablando sobre eso, así que recuerden que los vivos quedan, Sí, tanto en el Instagram de Dolus, Counseling en Duelo, como en el Instagram el de faro. El Faro Asociación, ¿sí? Y como hacemos una vez cada una, vamos abriendo, hay algunos que quizás están en Instagram y otros quedan en otro, pero bueno, los buscan, que están Los todos van a desde que encontrar. empezamos el año pasado, y bueno, ya vamos por acá, por la O. ¿Queda algo, Vivi, que quieras comentar? Creo que no, creo que no. Y tal vez dejar la invitación para nuestro próximo encuentro, que nos vamos hacia la letra P. Esta no nos costó tanto encontrarla, porque vamos a hablar sobre el perdón, Sí. y que es un tema maravilloso, que estuvo presente en alguna que otra de nuestras compartidas, pero que acá nos vamos a enfocar, y que los esperamos. Ya nos vamos para marzo, ¿no es cierto? Sí, enero y Sí, febrero estuvimos haciendo un encuentro sí, solamente en el mes, y en marzo vamos a estar con la P y la Q. Y también aprovechamos a dejarles una invitación para el 27 de febrero a las 6 de la tarde. Vamos a estar haciendo una charla con Vivi para presentarles el diplomado en tanatología asistencial y educativa que estamos brindando, que inicia en marzo. Entonces, bueno, vamos a estar charlando con todos los interesados, nos van a poder preguntar también acá por el chat lo que quieran saber. Así que los invitamos el 27 de febrero. Y a ver, hay alguien que nos está tenemos un comentando. comentario. Dice, soy Lali.
Ayer me tocó la situación de la pérdida con un niño y de su mascota. Me sentí un poco perdida. Sí, para los niños la muerte de una mascota es un hecho trascendente. Y qué bueno, te recomendamos que veas nuestro vivo sobre cómo hablar sobre la muerte con los niños, cómo acompañarlos en sus tiempos propios, cómo comunicar con un niño para que lo que le digamos sea adecuado, lo pueda absorber, responder sus preguntas, alojar la posibilidad del duelo por la muerte de una mascota es muy importante. Muchos adultos, cuando les preguntamos cuándo fue o en qué momento tuvieron sus primeras experiencias de duelo, refieren la muerte de mascotas, de niños. Es realmente una experiencia trascendente. Y también, como dice Elizabeth Kubler-Ross, tomar estas oportunidades de estas pérdidas para poder prepararnos los adultos y preparar a los niños para cuando sucedan las pérdidas más profundas, las pérdidas más grandes, las pérdidas por muerte de personas, ¿no? De seres queridos. Así que ojalá, Lali, que esta pueda ser una ocasión para eso, para poder hablar con este niño, si es cercano a vos, y bueno, y crear fortalezas para la vida, porque lo que remarcábamos en el vivo pasado es eso, ¿no? Que cuando podemos acompañar a los niños, los estamos fortaleciendo para la vida. Así que bueno. Bueno, nos despedimos. Perdón, también vi comentar esto que hay en las historias, hay una historia específica para los vivos y ahí están la mayoría también. Sí, sí. Así que para que los busquen. Pueden acceder. Bueno, nos dejaron saludos desde Río Negro, muchas gracias. Y gracias a todas los que estuvieron en este encuentro, que deseamos que les sea útil y que nos volvamos a encontrar en el próximo. Bueno, Mabel, te saludo. Nos saludamos hasta la próxima. Gracias a todos. Besos, chao, Vivi. Gracias por todo.